tardes, buenos días, buenas noches, charlacanitas, charlacanitos, charlacanites, no sé a qué hora nos estén escuchando. Bienvenidos a una nueva emisión de este espacio en el cual pues buscamos dialogar pues de diversos temas. Y bueno, en esta ocasión lo que toca es pues hablar un poco acerca de pues estas dos posturas que se ponen frente, pues estas lecturas ante lo social, donde pues de repente desde una se tiende a estigmatizar que bueno, muchas veces es pues hacia el coaching, que es una podríamos decir, no sé cómo, bueno, no podríamos decir, es una pseudociencia tal vez, una mala manera de trabajar frente pues a salud mental, que de repente se confunde con salud mental, que para nada lo es, y que, bueno, ponen de repente como metas inalcanzables frente pues las personas que se acercan a estos espacios, como todo posible y muchas veces pues bastante alejado de la realidad. Y bueno, por otro lado, pues lo que hacemos dentro de nuestro campo, pues es la psicología, trabajar pues sí con la salud mental sin estigmatizaciones, también pues escuchando pues esta historia de ese otro, de esa otra que se tiene enfrente, ya sea desde lo individual o lo colectivo, y pues ir trabajando sobre ellos, siempre pues desde el diálogo y la escucha, y no desde tal vez emitir un juicio, que es lo que muchas veces se hace en el coaching, y que de repente pues pareciera, bueno, no pareciera, más bien es una violencia simbólica bastante disfrazada a través de una máscara, que es el tú todo lo puedes. Y si no lo puedes es porque no quieres, y si no lo puedes es porque eres un huevón, huevona, o el típico, el pobre es pobre porque quiere. De repente son estos discursos que se colocan mucho desde el coaching, y bueno, vamos a tratar como de ir discutiendo que de manera comparativa coloca desde pues distintas posturas, y pues de repente cómo termina más que por ayudar, por afectar pues el coach. Y bueno, con esto apertura. Muchas gracias, Ale. Pues sí, actualmente vivimos pues un tiempo en el que se habla mucho de salud mental. Em, Hace unos días, hace unas semanas, bueno, más bien la semana pasada, bueno, como ya lo he comentado, pues yo trabajo en una escuela. La semana pasada, por algunas cuestiones, por algunas situaciones, pues me tocó enterarme de pues que varios de mis alumnos pues asisten al psicólogo, ¿no? Con varios me refiero a que, bueno, tres, cuatro, cinco, seis alumnos me lo comentaron abiertamente, lo comentaron abiertamente. Y bueno, ese referente se convierte en algo impactante cuando me pongo a pensar, bueno, pues yo cuando estaba en la prepa, nunca escuché a alguien decir, ah, pues yo voy con un psicólogo o yo asisto a un psicólogo, ¿no? Ponle tú que tal vez sí lo hacían, pero desde la parte en la que dices, bueno, no se aperturaba a decirlo abiertamente, ya desde ahí hablamos de que ha habido un gran cambio, ¿no? Y bueno, este, como decía, actualmente se habla mucho de salud mental, actualmente se habla mucho como de esta parte de estar bien em, en cuanto a lo emocional, y ahí entran como ciertos discursos o ciertos comentarios que, pues, siguiendo los neologismos de la chaviza, vamos a decir que son las red flags, ¿no? Las banderas rojas, de cuando alguien dice espiritual, o incluso, y tristemente, muchas veces cuando alguien dice neuro, que la neuroespiritualidad, que los cuarzos de esto, que los baños de aquello, que muchas cosas o muchos discursos que pretenden ser un alivio, que pretenden ser un acompañamiento terapéutico formal, y que dentro de, bueno, que precisamente por la manera en la que están constituidos, por la manera en la que están construidos,
pues no cumplen con esta función que es justamente el espacio terapéutico. A lo cual, bueno, creo que hay que empezar por ese lado, ¿no? ¿Qué es un espacio terapéutico? ¿Qué es un proceso de terapia? ¿Qué es un espacio psicológico? Y bueno, con algunos de los compañeros aquí presentes, pues, ¿qué es el espacio analítico o qué es un análisis? Em, bueno, para empezar a responder como que estas cuestiones, me permito leer un pequeño comentario que en algún momento encontré en Facebook referente a la terapia y que precisamente fue a raíz de este comentario que como que empezó a gestarse la idea de este capítulo. Y bueno, el comentario dice así, refiriéndose, bueno, contestando un post sobre la religión, un usuario comenta, ¿acaso no es eso la psicología? Una neoreligión donde acudes cada periodo a que un líder de culto te trate, entre comillas, de ayudar, porque él conoce la manera de hacerlo, tiene el conocimiento hermético y casi místico de hacer un diagnóstico diferencial tipo House. Supongo se refiere al Doctor House de la serie del mismo nombre. Y bueno, al leer este comentario, pues la primera impresión o el primer pensamiento que tengo y que creo que mis compañeros también pensarán lo mismo y quizás los potescuchas charlacanitos, charlacanitas y charlacanites que ahorita nos estén prestando su atención también y que tengan alguna referencia sobre la terapéutica, que tal vez se dediquen a alguna praxis o estén en algún proceso terapéutico serio, formal, lo habrán pensado y es, pues que no, que precisamente lo que este comentario enuncia me parece es justo el contrario de lo que se trata un proceso terapéutico. Un proceso terapéutico, iniciar una terapia, es entrar en este espacio en el cual pues se busca refugio, de alguna manera, para decirlo de alguna forma, de todos estos discursos que nos golpean, de todos estos dogmas que nos exigen, que nos exprimen y que generan justamente malestar, ¿no? Hablando desde el principio del psicoanálisis, que es pues la praxis que mejor conozco, la teoría, perdón, que mejor conozco, su fundador, Sigmund Freud, comienza a cuestionar estos elementos, ¿no? Esta existencia de un malestar que pareciera no tener explicación, ¿no? Malestares hasta cierto punto físicos, pero que no tenían una razón de ser física, orgánica, ¿no? Malestares que resultaban a raíz de elementos sociales, como lo eran pues las exigencias, ¿no? El tener que ser, el deber ser. La cuestión de las sociedades neuróticas, se decía, o histéricas, en la cual, bueno, tienes que ajustarte o tienes que cumplir con un cierto papel, tienes que representar un cierto, em, hacer a un cierto personaje que participa en esta sociedad, en este mundo, en la constitución en la cual todos, digámoslo así, están de acuerdo en que debe ser, y que eso es justo lo que ocasiona un malestar, ¿no? El pleito del deseo subjetivo con las exigencias sociales, con las exigencias del contexto, con las exigencias pues de la ley, de la moral y etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de, bueno, retomando un poco el comentario, ¿no? Hablar de que el terapeuta o la figura del terapeuta es un líder que lo sabe todo, un ser místico, eh, que tiene todas las respuestas y que, bueno, como ahí lo menciona, ¿no? Trata, entre comillas, de ayudar al otro, como dándole las respuestas y como diciéndole qué es lo que tiene que hacer, pues es justo de lo que no se trata. El terapeuta, en tanto que partícipe en ese análisis, partícipe en esa terapia, en ese proceso de curación, de bienestar, para el paciente, no es alguien que tiene todas las respuestas, sino más bien alguien que sirve de guía y que sirve de apoyo en cierto sentido, ¿no?
alguien que acompaña, alguien que se implica ahí de manera presencial. Bueno, actualmente podemos hablar también de manera virtual, ¿no? Que ejerce una cierta función, pero no es una función de dominio, no es una función de dogmatización, no es una función ni siquiera tal vez de enseñanza hasta cierto punto, ¿no? Sino de acompañamiento, de cuestionamiento. Dicho de otra forma, y bueno, este fue un comentario que recibí de cierto conocido cuando hablábamos también justo de esta cuestión de la terapéutica. El terapeuta o más explícitamente el psicoanalista es como un espejito. Está ahí para devolverte tu discurso a modo de pregunta. Está ahí para que te cuestiones aquello que dices, incluso aquello que actúas. No está ahí para deformar tu discurso convirtiéndolo en lo que a él se le antoja, sino que está ahí para devolverte eso a modo de cuestionarte, ¿no? Del cambiar del asunto del yo soy para volverlo una interrogante. Espera, ¿yo soy? ¿Qué soy? Es el proceso terapéutico. Eh, bueno, esto como mi comentario de apertura. Compañeros, no sé si tengan algo, si quieran agregar algo. Bueno, más bien, obviamente quieren agregar algo, perdón. Este, cedo la palabra. Y si te hubiera dicho que no quiero, nah. Bueno, aquí como continuando con esta eh, plática interesante, sí, creo que como que siempre vale la pena, pues como siempre lo venimos haciendo, pues cuestionarlos, ¿no? Todos estos lugares, estas formas, y que pues bueno, ¿no? Como siempre es hasta interesante ver los comentarios que surgen, ¿no? En Facebook de diversas páginas, y así, porque luego son, pues sí, ¿no? Ver publicaciones con 20, 30 millones de reacciones y así, y ver como que cuál es la respuesta, ¿no? En general de, por ejemplo, personas no especializadas, ¿no? En la psicología. Y pues muchas veces, pues sí, ¿no? Son comentarios a veces desde los prejuicios, son otros que a veces irán en el clavo, ¿no? Con dos que tres cosas que pues ponen en cierta duda, pues lo que uno trabaja y maneja, ¿no? Este, por ejemplo, también habría que pensar como en términos hasta de salud mental, ¿no? Como ese pues es un concepto pues creado justamente para resolver una problemática, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿qué es la salud mental? Em, y pues obviamente como respondamos a eso, pues también es lo que vendremos a hacer en la práctica, ¿no? Y pues como sabemos, hay muchas teorías, hay muchas ramas que se van, pues como los árboles, ¿no? Que dicen, ¿no? Que las ramitas se van haciendo cada vez más y más y más y más y más. Entonces obviamente no podemos decir que solamente existe una sola psicología, ¿no? Pero tampoco no podemos decir que existe una sola humanista, una sola psicoanalítica, una sola neurocientífica, ¿no? Sino como que hay varias propuestas ahí que se tienen y que pues obviamente en los diversos paradigmas pues puede haber diferencias sobre cómo, ¿no? Tratar ese tema, porque puede que para algunos lo más importante sea como, no sé, lo que se maneja mucho hoy en día, ¿no? De la inteligencia emocional, de las emociones así. Y hay otras teorías que directamente pues se saltan, ¿no? Eso, pero justamente pues por el paradigma desde el cual están hablando, ¿no? Y justamente eso es lo que también va creando una clínica. Por eso también mucho la crítica que yo suelo nombrar acá, sobre pues que la clínica se hace sobre la clínica, ¿no? Un pues mito que a veces se toma, ¿no? Como muy freudiano, que hizo toda su teoría simplemente haciendo clínica y que no leyó ningún libro y que no hizo nada más y así, ¿no? Pero realmente creo que podríamos tomarlo desde otro punto. Y pues, por ejemplo, ¿no? También hablando un poco, ¿no? Sobre temas de lo que son estas propuestas, ¿no? De coaching y así, pues obviamente ahí uno ve que pues, están hechas para resolver hasta un propio problema de la sociedad actual, que también podría ser, podemos nombrarla como el hecho de tener que estar bien, felices y plenos todo el tiempo, ¿no? O sea, ese tema de autosupérate, de ser tu líder y todo eso, que en sí, pues, ¿qué podemos decir, no? Son cosas que en sí no son malas, pues, ¿no? Realmente no podríamos decir que un sentimiento de mejora entre las personas, pues te habrá que satanizarlo también, ¿no? Pero el problema es justamente cuando la propuesta sobre eso se vende justamente en una apuesta de un ideal, ¿no? Como de que, es que no has triunfado, pero porque no has venido conmigo, ¿no? Yo soy el mero chingón que te va a arreglar, que lo vas a hacer todo súper rápido, como las fórmulas mágicas que se suelen manejar, y que es justamente esto, ¿no? Pero uno puede pensar, pues el coaching funciona, pues debe de haber algún caso que funcione, ¿no? O sea, no tengo las estadísticas aquí, pero pues puede tener efectos terapéuticos, pero muchas cosas pueden tener efectos terapéuticos, ¿no? O sea,
la psicología no es lo único que tiene efectos, por así decirlo, en que alguien se sienta bien, ¿no? Por eso ahí habría que cuestionar, como justamente si están diciendo, te dicen, ¿no? Como de que, ¿cómo va tu clínica? Ya se sintió mejor. Pues hay que pensar como que, pues, sí, bueno, pero pues, ¿y eso qué, no? O sea, como de que cómo va el tratamiento, cómo va el diagnóstico, cómo va todo esto. Este, sí, por ejemplo, desde esta manera, pues hay que también cuestionarse, ¿no? O sea, como, pues sí, sí, como cómo va avanzando ese término, ¿no? Mm, y pues justamente por los ideales de época moderna, pues justamente el coaching responde bastante, ¿no? Hacia pues estas cuestiones, ¿no? Que es justamente pues estos ideales, ¿no? De superación, estos ideales de ser millonario o de ser plenamente feliz. Y como un colega me comentaba que a él no le gustaba esta distinción que hacían como, no en todas, ¿no? Pero en algunas enseñanzas de inteligencia emocional y así, de que se separaban, ¿no? Como emociones buenas y emociones malas, ¿no? Pero como un reduccionismo de decir, es que esto es lo bueno y así tienes que estar todo el tiempo. En cuanto sientes esto, no, estás mal, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Que obviamente también aquí pues estoy dando el reverso, o sea, es como cuando estábamos hablando de, por ejemplo, ¿no? Del amor propio, que, por ejemplo, yo pongo mucha crítica como eso, pero no es que eso sea malo, ¿no? O sea, no es como que, no es que no se amen ustedes, no, sino más bien el hecho de pensar que eso va a resolver todos sus problemas, ¿no? Que es como de que, es que te pasó esto porque te faltaba el propio, y es lo mismo que ahorita como mencionaba al principio, ¿no? Que es como de que, pues, y que es un prejuicio que se tiene muchas veces, ¿no? Que es como de que, pues, ¿por qué no tiene dinero? Pues que es un cabrón huevón, que no se pone a trabajar, prácticamente, ¿no? Los desempleados y todos así, ¿no? Pues es que lo quieren todo en canasta de oro, porque sí, este, pero cuando pues obviamente no vemos como el contexto real, bueno, la complejidad del contexto social que existe, entonces ya empezamos a ver como de que, pues bueno, al parecer no son las mismas circunstancias de que, no sé, ¿no? Te metes a trabajar en un lugar y ya salgas y trabajes en la empresa de tu papá o tengas como de hecho, hasta muchas escuelas trabajan con movimiento de redes sociales, ¿no? O sea, redes sociales no como Facebook, sino como que pues sí, ¿no? Esta conexión entre personas que justamente es como que, como entré en tal escuela, pues obviamente ya puedo tener tales conocidos que van a meter a tal trabajo, ¿no? Que obviamente en otras escuelas donde no se tienen estas conexiones, pues no se consiguen esas chambas, ¿no? Que es lo que a veces uno se puede quejar, ¿no? De que, oye, ¿por qué si yo estoy más preparado y así? Pero pues muchas cosas se manejan pues, por una parte del nepotismo, que en México pues sí está muy, muy, muy alzado, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es una solución que se pone? Es que no has trabajado suficiente, pero vente a mi curso y lo vamos a hacer ese sí. Y pues también, ¿no? O sea, como ahorita lo que Irwin daba, pues era como de que, pues, esta propuesta, ¿no? De clínica, esta propuesta de cómo estar haciendo, o sea, que, pues, bueno, no es la única, ¿no? Puede haber otras, puede variar de acá a acá, pero creo que también es importante como que las personas puedan conocer un poquito antes de iniciar un trabajo terapéutico sobre cómo se va a trabajar, ¿no? Y también debería ser responsabilidad de quien atiende, pues poner, ¿no? Dentro de un marco, un encuadre, pues, de cómo se va a hacer el trabajo, ¿no? Muchos a veces se quedan decepcionados porque, este no es lo que yo buscaba, y puede ser, ¿no? Puede ser que la persona en realidad, pues, buscaba, ¿no? A lo mejor otro tipo de tratamiento, otro tipo de forma, pero, pues, bueno, ¿no? Supongo que ahí habría que, como dice la chaviza, tener más unidad y no pensar así como de que es que resistencia de mi paciente que no quiere saber nada de su síntoma y por eso se aleja y así como que no, pues puede que mi tratamiento no era lo que respondía pues a sufrimiento, ¿no? O sea, yo lo podría atender y así, pero pues bueno, ¿no? También hay que tener en cuestión, bueno, ¿no? Creo que tener un debate hasta con cómo realizamos nosotros mismos la terapia y pues obviamente ver los límites que tiene, pero también la potencia, ¿no? La potencia para resolver ciertos problemas. Bueno, ahorita que los estaba escuchando, se me vino a la mente como empezar a delimitar, al menos desde el psicoanálisis, cuál sería la postura frente a estos discursos que tienden como a normalizar al sujeto y como a instaurar de alguna manera una cierta meta o pues sí, como un cierto fin terapéutico que tiene que ver precisamente con la adaptación. Y yo pienso, no sé si estén de acuerdo conmigo, que tiene que ver en principio de cómo se piensa al sujeto. Es decir, desde un sentido antropocentrista, el individuo es pensado desde un modelo biopsicosocial. El modelo biopsicosocial tiene que ver con bio, que tiene que ver con lo orgánico, lo psico, que tiene que ver con la psique, con la mente, y lo social, pues que tiene que ver con la conducta observable de esa persona en su medio social.
Entonces, al menos desde este sujeto psicológico, vamos a decirlo así, la enfermedad mental sería una disfunción en lo social. Es decir, esta persona presentaría un comportamiento que no va de acuerdo a una cierta normatividad social. Por ende, el tratamiento psicológico implicaría entonces una adaptación del sujeto a la norma social. Y es muy interesante porque Éric Laurent, que es un psicoanalista francés, llama precisamente a esta norma social como el delirio de normalidad. Es como la intención de encaminar el deseo y el goce de ese sujeto hacia el fin, a un fin social o a un discurso social, que al menos en psicoanálisis se conoce como el discurso del amo, ¿no? Que es como un discurso, pues de alguna manera como político, económico y que tiene que ver con cierta regulación. Para el psicoanálisis, no pensaría al sujeto desde este modelo biopsicosocial, sino que más bien se encargaría de producir al sujeto en el análisis. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el sujeto del psicoanálisis se produce en el análisis, entonces estaría apartado de un modelo bio, que tiene que ver con orgánico, psico, que tiene que ver con la mente, y ahorita voy a explicarlo por qué, y social, porque el psicoanálisis no busca precisamente la adaptación a un discurso social, sino precisamente encontrar y hacer evidente esa diferencia, es decir, trabajar a partir de una diferencia. Y esta diferencia tiene que ver con el síntoma. El síntoma, si lo pensamos desde el psicoanálisis, es como tal antinormativo. Hay un psicoanalista francés que se llama Guy Briol, que dice, el síntoma es lo que viene como una ruptura de una referencia al funcionamiento armonioso del cuerpo y de su lugar en lo social. Se fijan que está este modelo biopsicosocial, es decir, cuando ya hay algo del cuerpo que no funciona bien y cuando hay de alguna manera un problema en lo social, entonces esa persona está enferma, ¿no? Y hay que llevarlo al psicólogo como para que vuelva a adaptarse y comportarse como lo esperado. Sin embargo, el psicoanálisis no pensaría así las cosas, al menos el psicoanálisis desde la orientación lacaniana, pensaría más bien como que esa disfunción, entre comillas, vamos a decirlo así, o esa ruptura con lo social, tiene que ver precisamente con la singularidad de ese sujeto. A mí me llama mucho la atención y me gusta que hay una conferencia que se llama El Ruiseñor de Lacan, y en esa conferencia Miller explica cuál sería como la concepción del síntoma desde el psicoanálisis, y se las voy a leer porque se me hizo como muy interesante. Dice, el sujeto se constituye siempre como una excepción a la regla, y esta invención o reinvención de la regla que le falta la hace bajo la forma del síntoma. Fíjense lo que dice, por supuesto, hay síntomas típicos, pero aunque tengan la misma forma, cada uno es peculiar, particular, porque como señala Lacan, el sentido de un mismo síntoma es distinto. En términos kantianos, el sujeto se da su propia ley en su síntoma, mediante su síntoma. El síntoma, en este sentido, sería la regla propia de un sujeto. ¿Se fijan? El síntoma más bien desde el psicoanálisis sería nuestra propia regla y sería lo que constituye nuestra singularidad. Y el psicoanálisis no buscaría de alguna manera como adaptar esa singularidad a un ideal común, sino que más bien trabajaría con eso, para que podamos de alguna manera pasar a otra cosa con respecto a nuestro propio síntoma. Y esa postura me parece que hace una gran diferencia entre este modelo biopsicosocial que tiene que ver con una psicología y con un discurso muy antropocentrista, y el psicoanálisis de alguna manera se apartaría de eso. Vamos a decir que mientras este discurso psicológico y antropocentrista se encargaría más bien
de apuntar a una cierta normalidad social, el psicoanálisis más bien se encarga de dar cuenta y de trabajar con una diferencia. Y me parece que eso es como muy importante porque aquí habría dos sujetos. El sujeto que busca la psicología una cierta adaptación para que lo político, lo económico y lo social de un país funcione de alguna manera, y el sujeto del psicoanálisis que es singular, que se produce en el espacio analítico y que de alguna manera instaura una diferencia con respecto a los demás. Eso por un lado, y por el otro yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? En que el coaching de alguna manera sería como una forma de regular al sujeto motivándolo, ¿no? Es como, es como que te dan como, pues sí, ciertos discursos donde te ponen feliz, donde te motivan, donde te, pues sí, como que te avientan a realizar ciertas cosas, pero de acuerdo a un cierto discurso social, ¿no? Por ejemplo, a que generes dinero, a que tú seas tu propio dueño, ¿no? A que ya no tengas jefes, a que seas un emprendedor, a que produzcas, ¿no? Es como, no sé cómo lo vean ustedes, ¿no? Pero es un discurso como muy enlazado al capitalismo, ¿no? A este discurso capitalista, ¿no? Donde lo que se persigue, pues es una cuestión económica, donde se persigue la producción de objetos de plusvalía y que de alguna manera hace que el sujeto entre en un circuito interminable. Si ustedes han visto el discurso del capitalismo, no tiene fin, ¿no? Porque hace que el sujeto de alguna manera produzca, gane dinero, compre, produzca, gane dinero y vuelva a comprar otra cosa, ¿no? Y es como un circuito sin fin, donde no hay una singularidad. Entonces me parece que sí, que el coaching estaría como más encaminado hacia como una adaptación social, económica, vamos a decirlo así, como para producir cosas, como para producir en el mercado, mientras que el psicoanálisis apuntalaría, o bueno, tendría como meta trabajar con lo singular, con lo individual y con la diferencia absoluta. Bueno, de todo lo que pues han ido como pues hasta ahorita compartiendo, eh, lo iba pensando yo, bueno, como sea, no, no comparto del todo con el psicoanálisis, no porque no creo que no crea que no es una corriente válida, sino más bien me perfilo más hacia pues la corriente humanista, que pues, realmente esta corriente pues nace de, o retoma algunas cosas del psicoanálisis y pues les va dando una lectura un tanto distinta. Sin embargo, creo que todas las teorías, ya sea corriente cognitivo, corriente conductual, humanista, teoría de sistemas, en fin, todas las corrientes que pues nos van enseñando pues a lo largo del pregrado, de la licenciatura, creo que coinciden en un punto, que dentro del espacio terapéutico, el espacio de intervención, el espacio psicoterapéutico, es un espacio, de lo primero que se tiene que hacer saber a esa persona que se tiene al frente es que es un espacio seguro donde la persona se puede expresar de la manera en que pues lo desee para poder llevar a cabo el proceso, la demanda con la cual pues llega a ese espacio. Para esto, bueno, desde la corriente humanista, hay una palabra que me gustó mucho cuando me topé con esta corriente, que es la epogea, que, bueno, a su vez retoma de la propuesta fenomenológica de Edmund Husserl, que, bueno, básicamente a lo que hace referencia esta palabra es que es el acto de actuar, de pensar libre de prejuicios. Y bueno, desde la propuesta de corrientes humanistas frente a un espacio de intervención clínica, es precisamente como está la base, que no vamos a colocar ahí, ahora sí que juicios, prejuicios o maneras de pensar
personales en ese espacio de intervención, porque si no, pues lejos de acompañar en el proceso, porque realmente es lo que nos toca hacer, es acompañar, no ayudar, no, no decir qué hacer, porque de repente pues es lo que buscan, ¿no? Que se les diga qué hacer, sino más bien es el dotar a la otra persona de las herramientas pues necesarias. Y otra cosa que por lo menos a mí me gusta mucho desde la corriente humanista y que lo distingo de pues el psicoanálisis, es que dentro de la corriente humanista se permite de decir de manera como más abierta esta parte de empatizar con la persona. Vaya, no adueñarse del espacio, pero decir, tal vez no entiendo del todo por lo que estás pasando, pero puedo imaginarme, ya que, no sé, cuando a mí me pasó, lo sentí así, pero pues tu vivencia pues es distinta. Puedo tratar de entender más, no del todo. De repente es lo que lo que a mí me gusta mucho de esta corriente, una parte como más humana, más cálida, no sé si humana, pero por lo menos sí más cálida. A diferencia del psicoanálisis, que desde mi perspectiva, no sé, ya ustedes me corregirán, porque digo, a final de cuentas ustedes son quienes saben más de esta corriente, les digo, no empato del todo. Creo que de repente es un tanto distante. Y bueno, de repente creo yo que lo que se hace desde el coaching es un mal manejo de las propuestas que hay de pues estas corrientes, hacen como una mezcla de todo y les que es una cosa extraña donde la meta, como bien lo señala Efraín, es llegar pues a este ideal, yo diría un tanto utópico, que precisamente demanda el capitalismo, donde el objetivo es producir y producir y producir, y que pues de nada, o bueno, tal vez sí llega a funcionar, pero sería como algo momentáneo, pero que a la larga, a final de cuentas, no termina por sanar nada, sino lo que la raíz del problema que está cargando la persona, pues sigue ahí presente. No sé, es como lo veo desde el coaching. De repente también platicaba, de hecho, el día de hoy con un amigo sobre estas propuestas y miradas raras que se hacen en psicología y pseudopsicología, que de repente también ya mezclan con el coaching. Me platicaba él de una maestra que tuve en la licenciatura, que se fue a no sé qué parte de la India, que venía en una onda como muy espiritual, donde pues lejos de hacer psicología traía como esto que señalaba en un inicio, como estas cosas como piedras y no sé, como muy desde lo espiritual, pero que realmente no sanan, sino que más bien van tal vez hacia un juicio, hacia todo va a estar bien, hacia, no sé. Y bueno, también otra cosa que creo que es importante, lo que yo creo que marcaría la diferencia entre el coaching y el espacio psicoterapéutico es que siento que en el coaching, o por lo menos es la percepción que yo tengo desde lo que he llegado a escuchar por amistades, te lo pintan como en un mundo muy rosa, donde todo va a estar bien, donde el proceso siempre va a ser lineal, donde siempre vas a conseguir lo que quieres. Y de repente, y bueno, en el espacio psicoterapéutico es pues ir a tu propio encuentro, y en ese encuentro no todo es bello, no todo es
bonito, llega a ser doloroso, pero también pues es necesario para ir poder pues sanando lo que buscamos sanar con la demanda con la cual llegamos a este espacio pues de intervención. Y que bueno, hace ratito decía Ran, hay veces que decimos, no, pues es que no, el paciente no quiere como trabajar con lo que llegó, sino más bien es que no nos permitimos escuchar eh, a ese otro, a esa otra que tenemos al frente, que tal vez nuestro tipo de intervención no es funcional. Y bueno, de esto último, recuerdo mucho a un maestro de la licenciatura. Él, bueno, de hecho, se inclinaba más hacia la corriente psicoanalista y nos decía, sí, creo yo tengo más apego a esta corriente, me gusta más la corriente psicoanalista, sin embargo, no creo que sea la única corriente válida. Porque cuando sales a campo, cuando sales al espacio real, muchas veces el psicoanálisis no siempre es el que va a funcionar, sino que pues ahora sí que es acoplar también a la estructura pues de cada persona. Hay a quien le va a funcionar más la corriente humanista y a quien le va a funcionar más la teoría de sistemas. Hay a quien le va a funcionar más la corriente cognitiva. Por ejemplo, de mi amiga del que les hablaba hace un momento, él me dice que pues le gusta más la corriente cognitiva porque es, en sus palabras, si es que yo soy muy cabezota, entonces me lo tienen que poner todo súper estructurado y pues el psicoanálisis creo yo que para mí no es funcional porque no encuentro esa estructura, ese orden que yo necesito para mi tipo de cognición. Y pues ahora sí que es irse adecuando, pero sí no cayendo en esta parte de mundo rosa que se coloca, a mi parecer, desde el coach. No sé ustedes qué piensan. Bueno, ahorita que estabas hablando, principalmente dos cosas me saltaron, me llamaron la atención de lo que estabas diciendo ahorita, Ale. Primero que nada, pues sí, esta parte en la que mencionas, ¿no? El terapeuta, el psicoterapeuta, el psicoanalista, la persona implicada en el proceso terapéutico, el nombre que tenga y el tipo de terapia que tenga, eh, pues las más de las veces es un acompañante, es una persona ahí, pues que tal vez de alguna u otra manera te va marcando ciertos, bueno, no marcando en realidad, sino tal vez en todo caso será sugiriendo ciertas cuestiones, dándote ciertos puntos de vista, pero al final es un total, pues acompañar, ujú, estar ahí presente, pero no guiar de manera, muy dogmática, muy docta, muy inamovible, muy de yo soy el que tiene la razón y tú eres el que tiene que hacer caso a lo que yo te diga, porque a final de cuentas, pues yo soy el especialista, ¿no? El profesional. Me causa cierta gracia, ¿no? Porque pues existe bueno, no sé, quizás ya han visto este meme, ¿no? O he escuchado este chiste que dice que en psicología o que el psicólogo, sí, bueno, que los psicólogos, o dedicarse más bien a la psicología, ¿no? Dedicarse a la parte de la terapia, es el único trabajo en el cual el cliente nunca tiene la razón. Dicen, o es el chiste, ¿no? A mí me generaba cierta gracia, pero porque en realidad yo decía, pues es que es al revés, en realidad. Tal vez la única profesión, tal vez el único trabajo en el que realmente el cliente es el que tiene la razón, es precisamente en la terapéutica, porque él es quien trae ahí algo, ¿no? Él es quien trae un malestar, él es quien trata de resolver ese malestar y a final de cuentas él va a ser quien dé una resolución. Ajá.
no cayendo en este asunto, bueno, como lo que bien señalaba Ran, ¿no? Bueno, es que no se quiere hacer cargo de lo que trae y esto. Bueno, tal vez ese acompañamiento que uno está dando no es el suficiente, no es el indicado para que esta persona pueda apropiarse de ese discurso suyo y modificarlo también, ¿no? Llegar a sus propias resoluciones, llegar a sus propias respuestas, llegar a sus propios puntos que le permitan habitar dentro de ese discurso, habitar dentro de esa realidad pues que es la suya, o cuestionarla incluso, ¿no? Cuestionar esa realidad, pero cuestionarla desde sus propias puntualizaciones. Recordaba un poquito un comentario que hacía Slavoj Žižek a respecto del psicoanálisis, ¿no? Una pregunta bastante interesante y la respuesta también se me hizo muy interesante porque preguntaban a Slavoj Žižek si el psicoanálisis, no recuerdo muy bien cómo estaba estructurada la pregunta, anticipo, pero el mensaje me parecerá este, ¿no? Le preguntaban si el psicoanálisis podía salvar al mundo, ¿no? Refiriéndose a si el psicoanálisis era una terapia que podía, pues resolver las grandes problemáticas del ser humano y todo esto, ¿no? La pregunta se me hizo curiosa y la respuesta, como les digo, se me hizo todavía más curiosa, ¿no? Porque Zizek contestaba no solamente que el psicoanálisis podía, sino que era la única esperanza del mundo, ¿no? Eh, y él lo decía, bueno, se fundamentaba él en decir, el psicoanálisis se trata de cuestionar estos discursos que habitamos, el psicoanálisis se trata de romper con los dogmas, de romper con los paradigmas, de cuestionar la realidad tal cual la pensamos, tal cual la creemos, la concebimos, en un plano terapéutico, ¿no? En el asunto del dentro del espacio terapéutico, dentro de la subjetividad del paciente, dentro del caso por caso, dígasele como se le quiera llamar. Se cuestionan los dogmas, se cuestionan los discursos y se apertura la producción de una cosa distinta. Em, y bueno, la respuesta de Zizek era en ese sentido, ¿no? El psicoanálisis es lo que puede hacer ese cuestionamiento. Creo, y sobre todo con lo que estamos ahorita compartiendo y con lo que estamos ahorita colindando en las ideas que estamos compartiendo, pues que no solamente el psicoanálisis, ¿no? Sino que cualquier terapéutica que se precie de estar bien fundamentada, bien construida y de tener un buen manejo, hará justamente eso, ¿no? Llevar a cuestionamientos, llevar a preguntas, incluso tal vez no a cierres, no a respuestas tal cual, pero sí al intento del abordaje, de la respuesta, de la resolución, e incluso dentro de estas cuestiones como del resolucionar, del resolver un conflicto, del resolver un problema o del dar una posible solución a ciertos problemas, y esto se conecta un poquito con lo otro que quería mencionar, de lo que compartía, ¿sale? Eh, pues que no se convierten en nuevos dogmas, en el sentido de que, claro, uno llega al espacio analítico, al espacio terapéutico, para quitarle el apellido, al espacio terapéutico de su preferencia, querido escucha, cuestiona esos paradigmas, esos dogmas, esos discursos que lo llevaron en principio a sentir ese malestar eh, que sintió que era necesario resolver a través pues sí, de un proceso terapéutico. Y una vez que se cuestionan, una vez que se derriban, incluso una vez que se deconstruyen, lo que se reconstruye, lo que se vuelve a formar ahí, no tendría por qué volverse otra vez un dogma rígido, ¿no? Em, una piedra inamovible, sino que más bien se erige una nueva, algo nuevo, ¿no? Se da lugar a algo nuevo, se pasa a otra cosa, pero con la enseñanza tal vez de decir, bueno, y esto también se puede cuestionar, ¿no? Ahorita ya solucioné mis conflictos, mis problemas con la realidad del mundo y conmigo, pero si no me funciona dentro de 10 años, pues lo puedo volver a desarmar, ¿no? O incluso ni siquiera esperar los 10 años, 2 semanas, un mes, un día, una hora, ¿no? Eh, digo, no sé cuántos de nuestros seguidores o cuántas de las personas, sí, cuántas de las personas que vayan a escuchar eh,
este capítulo han estado en un proceso terapéutico, pero pues ¿cuántos de los que hemos estado en un proceso terapéutico nos salimos un día muy alegres, muy contentos, muy felices de que ya encontramos la solución a todos nuestros problemas? Pasa una semana, la siguiente sesión y salimos pues hechos mierda, destruidos, llorando, sin saber qué es lo que vamos a hacer ni qué es lo que estamos haciendo, cuestionándonos incluso si ese espacio terapéutico nos está sirviendo o si no estamos perdiendo nuestro tiempo y nuestro dinero también. Eh, por esto que mencionaba Ale precisamente, ¿no? Pues, no es un proceso lineal, es un proceso que tiene sus altas, sus bajas, sus reveses, sus retrocesos, sus avances, y que no se trata, eh, pues, de cimentarte, ¿no? Un estado de ánimo, digamos, ¿no? O un cierto positivismo enfermizo, como lo son justo, otra vez, ¿no? Los procesos de coaching, en el cual es básicamente un asunto, pues, de decirte, ¿no? Pues ya te di la resolución, ya te solucioné el problema, papacito. Si otra vez estás mal es porque lo estás haciendo mal. Entonces tienes que volver a pagar mi curso carísimo de París, eh, para volver a estar bien. Y después si vuelves a caer es tu culpa. No, no es culpa del proceso, no es culpa del coaching, porque el coaching es perfecto em, y tiene todas las respuestas y las soluciones. Es culpa tuya, ¿no? Em, que bueno, esto es justamente esta parte como de no aceptar que pues existe esta parte en la que pues podemos retroceder, podemos avanzar y que eso se va a seguir dando. Ajá. Em, que también, hasta en cierto punto, ¿no? En cierto modo, pues no es algo de lo cual avergonzarse, a final de cuentas, ¿no? No es algo negativo pensar, pues hoy estoy bien, mañana estoy mal, sino que pues, es parte de lo mismo, es parte de todo esto, ¿no? De este proceso, de esta terapéutica, ¿no? Y ser conscientes de ello, ser conscientes de que habrá momentos buenos y ser conscientes de que habrá momentos malos. Para terminar este comentario, bueno, solamente quiero citar a quien fuera una de mis más grandes mentoras, eh, a una de mis grandes maestras, la persona que, pues, que me dio, que hasta la fecha me sigue dando supervisión cuando estoy atorado en algún caso, la persona con la que, bueno, cuando inicié mi práctica con pacientes, pues fue, digámoslo así, la persona pues, que me llevó de la mano, incluso a enfrentarme con las cosas que me daban miedo, incluso a cuestionarme mis propios miedos en cuanto a la praxis, y que esta persona decía, tenía esta frase, ¿no? Me pareció muy interesante, muy, muy divertida. Eh, pues, ¿quién dice que sanar no duele, no? Porque a final de cuentas es eso. Y a final de cuentas, tal vez también se trata de eso, ¿no? Eh, de sufrirle un poquito, eh, pero por solucionar un problema, un conflicto o un dolor. Y bueno, ¿quién dice que sanar no duele? Sí, bueno, pues justamente esto me parece sí, siempre muy importante pues debatir, ¿no? En torno de qué es lo que estamos haciendo, pues como psicólogos en área de salud, como pues no es cosa sencilla, ¿no? O sea, en algunas cosas estamos de acuerdo, en otras en desacuerdo, y creo que eso es importante, ¿no? Poder como debatirlos y sacarlo al aire, y no simplemente quedar como de que, es que las cosas deberían de ser así, sino pensar, bueno, pero ¿por qué, no? O qué potencia explicativa eso tiene, o de qué manera, ¿no? Se aborda mejor los fenómenos clínicos, ¿no? Que creo que es como lo interesante, lo importante. Pues sí, por ejemplo, de esto que se habla de la frialdad del psicoanálisis, me parece, no tengo muy bien el dato, la verdad, pero creo que en parte se daba por ese tema, pues del paradigma freudiano. Y esta era una temática ahí, ¿no? De cómo ser lo suficientemente imparcial y objetivo, pues, con el paciente, ¿no? Pero se llega a un punto, pues, por el concepto de la transferencia, ¿no? De cómo, pues, justamente, ¿no? Como de que no, pues no, como se tomaba más o menos como un, digamos, un modelo estilo como investigador que va y descubre cosas en el mundo, por este tema que hemos hablado de la clínica. Eh,
pues justamente se buscaba según ahí, ¿no? Ser lo más objetivo posible, pero en esta objetividad pues se llegaba, bueno, es que este justamente era por un tema de la teoría, la solución era pues justamente pues ser lo más imparcial, ¿no? O sea, no interferir en la transferencia, que saliera, ¿no? Digamos, el inconsciente tal cual, podríamos decir, ¿no? Eh, Forma figurada, obviamente, pero pues que ha habido casos, ¿no? Así personas que se vestían igual, diario, así como con todos sus pacientes, que no daban la mano, que su semblante era así como completamente fijo, o sea, como que también, ¿no? Que en sus consultores no ponían nada que pudiera, digamos, alterar en la transferencia. Este, pero pues bueno, ¿no? Obviamente, pues si trabajamos desde otro paradigma, por ejemplo, nosotros que trabajamos más como desde Lacan, para su programa de investigación científico, que pues difiere, ¿no? O que al menos yo haría una distinción de que pues son distintos, pues ahí ya no se ve de esa manera, ¿no? Ya no se ve como de que no, pues uno objetivamente ve el mundo, sino que más bien uno participa dentro de eso, ¿no? Ya que no hablamos ni de una dentro ni de una afuera, porque no nos pensamos como que somos esferas que chocan entre sí, sino como que más bien hay una continuidad entre el dentro y el afuera, ¿no? Estilo como una banda de Moebius con una sola cara, ¿no? Que es como la propuesta de decir como que ese es el sujeto. Pero justamente, ¿no? Me parece que de la teoría que nosotros, ¿no? Tomamos, escogemos, eso también implica bastante de lo que terminamos haciendo. Por eso también, ¿no? Está muy bueno como que preguntarse y debatir como que, pues bueno, ¿no? ¿Por qué sostienes eso? ¿O por qué desde tu teoría sostiene eso? Y pues siento que sí, desde otras teorías, otras formas, pues se pueden encontrar nuevos conceptos o nuevas maneras que nos ayuden a cambiar todo eso, ¿no? Por ejemplo, la canopia desde las matemáticas para justamente, ¿no? Hacer como, no paradigma que no se sustentara desde la parte biológica, ¿no? Que para muchas otras propuestas actuales eso es impensable, ¿no? Por lo que ya bien decía Freire del modelo biopsicosocial, ¿no? Que obviamente ahí, pues en el bio, pues obviamente ahí ya hay una carga, ¿no? Por ejemplo, lo primero que lees como cuando ves de inteligencia emocional es como que, ¿cuál es la sustentación de eso? Pues que está en el córtex o neocórtex por la sinapsis que sucede así, sí, sí, y pues completamente válido, ¿no? Pero obviamente ahí pues también chocas con esta problemática, ¿no? De la dentro y la afuera, de que, bueno, ¿no? O sea, cada, cada programa de investigación, cada paradigma, pues obviamente va a tener sus limitantes, ¿no? Y pues hay que saberlas, ¿no? Cuáles son sus limitantes, cuáles son las críticas que se les ponen y saber si es pertinente o no, pues contestarlas, ¿no? Porque pues justamente hay cosas que directamente, hay supuestos que ya tenemos que mantener, pero otros como que sí, ¿no? Que siempre, que a lo mejor y viendo también, ¿no? Desde otras teorías, sí, este, ver cómo manejan, ¿no? Ellos estos conflictos, estas problemáticas, y pues hay demasiadas, ramas, ¿no? Para las ciencias de la salud, ¿no? Mental. También puede ser, ¿no? Las ciencias cognitivas, que, bueno, ¿no? Que tienen un programa muy interesante ahí. También todos estos modelos de humanidades y así, por ejemplo, también ahí pensaba, ¿no? Que a lo mejor como de lo que se ha hablado, ¿no? Con personas como que han sido víctimas, ¿no? Y también ese problema de no revictimizar, pues a lo mejor esta parte empática, ¿no? Ahí pudiera ser como algo a tener en cuenta, ¿no? Algo, por ejemplo, desde una línea de psicoanalítica, pues pudiera checar y decir como que no, pues sí, ¿no? Hay que ver justamente, ¿no? De qué manera trabajar, ¿no? A lo mejor nosotros diríamos como de que, pues bueno, trabajar una parte desde lo imaginario para justamente ya trabajar lo simbólico, ¿no? O sea, propio Lacan propone un contraanálisis en caso de que el caso se vuelva completamente toda la causa como simbólica, ¿no? Esto en el seminario 24. Pero justamente ahí también hay de hasta qué manera o qué punto, ¿no? O límite, por ejemplo, es como lo que les mencionaba hace rato, que también depende de tu teoría, es lo que le vas a dar más o menos importancia, porque justamente pues es como lo que, pues bueno, ¿no? Lo que ahí se propone, ¿no? Lo que se pone, ¿no? Em, pero también, o sea, creo que sí, hay que estar como que abiertos pues a estas críticas, a estos temas, y también, pues bueno, ¿no? Cómo lo debatimos, a cómo lo pensamos y cómo pues se sigue, ¿no? Desarrollando, porque creo que ninguna teoría pues está acabada, ¿no? Ninguna puede estar acabada, ninguna puede llamarse ser la teoría, ¿no? Completamente. A lo que hasta me iba a pensar, ¿no? Que si me preguntan como que, bueno, ¿puede coaching ser una teoría de validez científica? Yo diría, pues sí, ¿no? O sea, si se tomaran 10 minutos en serio, pues podrían hacerlo, ¿por qué no, no? O sea, a lo mejor tal vez de la forma en que trabajan podrían, no sé, tomar conceptos de, cognitivo-conductual, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Teorías, sociales para justamente, ¿no? También tener ahí su propia limitación sobre como que, bueno, ¿no? O sea, no prometer la felicidad eterna y que pasa el dinero, sí, 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 pero sí, a lo mejor como que, puedo ofrecer
un modelo, un esquema en el que pues puedes desarrollar, por así decirlo, o dar un mejor potencial para en estos términos o áreas de tu vida en específico, ¿no? No te va a resolver la vida, no te va a quitar la depresión, pero sí te puede ayudar en esto en específico, ¿no? Y pues alguien podría pues dedicarse a eso, hacerlo un trabajo serio, me parece, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Pues que requeriría mucha investigación, mucho tiempo y pues obviamente no jala el mismo dinero, ¿no? O sea, no jala lo mismo que decir como que pues con uno hacer estos trabajos, a pues venderlos así como que no, cualquiera puede, todo esto así, pues obviamente pues hay una diferencia. Es como también lo que hablaban de los cuarzos, eh, pues en sí, ¿no? Todo esto es como, también dicen descodificación, biológica y todas estas cosas pues que realmente uno dice como que, pues bueno, ¿no? O sea, si alguien va, a lo mejor se siente mejor, todo eso sí, pero habría que pensar justamente como que, pues si ese es el único fin de una terapia, ¿no? Y que justamente en qué validan, cuál es la potencia explicativa, porque en sí todas estas teorías que las que ahorita estamos hablando, pues intentan resolver una problemática, ¿no? Intentan hacer, pues, un trabajo, pero justamente dependiendo de la teoría que sostienen, pues pueden tener más potencia explicativa, o sea, como que justamente pueden llegar a resolver esos fenómenos o llegar a hacer algo con eso de una manera, digamos, como que más exitosa o de mejor forma, este, que pues igual, ¿no? Y a veces diría como que habría que quitar los adjetivos bueno o malo, porque a veces como que nos clavamos, ¿no? Como que es que esta es la teoría chida y esta es la mala, ¿no? Cuando la que según nosotros es mala, a veces tiene pues, cosas interesantes que rescatar, pero obviamente sin olvidar pues el apartado ético, ¿no? O sea, como que tampoco no es como que, porque tu teoría te lo explica más, pero resulta que pues no sé, no es como que lleva a hacer como tratos antiéticos en la terapia, pues bueno, ¿no? Obviamente ahí también hay que pues, dar un pasito atrás, ¿no? No solamente se pasa a la que le explique más y más rápido, sino que también hay que tener todo este contexto, ¿no? Ahí dentro. Entonces me parece que el psicoanálisis, pues es más que nada, ¿no? El psicoanálisis que ya se está formalizando, que ya está teniendo como que muy en cuenta, ¿no? Más estos diálogos y estas formas, pues da más explicaciones de esto, ¿no? Porque pues seamos sinceros, pues sí, ¿no? El psicoanálisis freudiano, a veces tiene muchos tropiezos, luego cosas que hoy en día pues ya no se pueden sostener directamente, sino que ya hay que hacer una transformación, ¿no? De algunas u otras formas, y no es que eso esté mal, ¿no? O sea, muchos se piensan como, a veces como lo que les digo, que yo siento que es el problema principal del psicoanálisis, es el problema del autor. O sea, el pensar que porque lo dijo Freud, así es y ya debe de ser, cuando hay muchas cosas que pues simplemente pues estaban mal, ¿no? Bueno, refiriendo, no porque estuvieran mal, porque son malas y así, sino que simplemente porque, pues ya desde otras disciplinas se ha comprobado que, pues bueno, tal vez no comprobado, pero sí se ha, se ha propuesto otra manera de pensarlo que justamente, digamos, pues le quita valor, ¿no? A una cierta parte de ahí, pero no es como que toda se tire y que ya no valga, sino que simplemente como que no, o sea, hay que aceptar esas críticas y sobre eso, pues ir transformando, ¿no? O sea, pero la problemática me parece que muchos psicoanalistas es que no dejan, ¿no? Esta parte del autor, que es como, ¿por qué tal dice? Sino que más bien como que, bueno, ¿cuál es la lógica de lo que está diciendo? Y pues bueno, ¿no? Por ejemplo, por eso yo me decanto un poco más por el paradigma de Lacan, porque me parece que resuelve varios problemas que ya están en el psicoanálisis freudiano y lo formaliza de cierta manera, ¿no? Pero me parece que obviamente pues es un trabajo que está inconcluso aún, ¿no? O sea, como que en la actualidad hay muchos investigadores que están echando, ¿no? Muchas ganas para justamente llevarlo pues a una nueva potencia explicativa, ¿no? Pero obviamente si digamos, ¿no? Que el día de mañana que el psicoanálisis no se alce de ese sí, no tiraría a todas las demás, ¿no? Porque todas las demás siguen teniendo pues esta potencia, siguen sirviendo para esto y a veces pasa, ¿no? Que en varias ciencias como que se llegan a unificar pero pues bueno, ¿no? Habría que ver como que en qué punto el psicoanálisis se puede unificar a lo mejor con otra rama científica o si sale otra rama que explique mejor los problemas que quiere resolver el psicoanálisis, ¿no? Pero justamente aquí también es como ver qué compromisos estamos haciendo con nuestra teoría, ¿por qué? O sea, también, ¿no? Si es un gusto personal, pues bueno, pues también, ¿por qué no decirlo, no? Pues no creo que eso sea malo, pero sí el pensar, ¿no? De los límites, porque eso sí lo digo, todas las teorías tienen sus límites, ¿no? O sea, no son como la religión, ¿no? Que esa es la verdadera de la verdadera, y es como de que los que van aquí se van al cielo, los demás al infierno, ¿no? Pues tienen sus limitaciones y creo que es pertinente saber cuáles son nuestras limitaciones y cuál es el trabajo que vayamos a hacer ahí, porque me parece que yo agregaría, aparte del acompañamiento en la psicología, sí, ¿no? O sea, no vamos a hacer
a una adaptación hacia un ideal con el paciente, pero me parece que sí estamos haciendo un trabajo serio ahí, ¿no? O sea, estamos haciendo un trabajo, entonces debe de haber también un resultado, pero obviamente basado en lo que nosotros pensamos por cuál es ese resultado, ¿no? O sea que me parece que sí hay un trabajo serio en donde no solamente pues vamos a escuchar, ¿no? Sino también, digamos, desde psicoanálisis se diría como que el psicoanalista lee, ¿no? Que se puede entender ese lee como una articulación lógica de los significantes que ahí están saliendo, ¿no? Pero bueno, hasta aquí mi comentario. Sí, claro, yo concuerdo en que precisamente en que lo interesante es el diálogo, ¿no? Con otras posturas y claro que hay como las diferencias, pero fíjate que en lo que estabas planteando, Ale, no encuentro mucha diferencia porque, por ejemplo, la epoge, que no sé cómo se pronuncia, ¿no? Porque no soy experto en eso, pero así como lo entiendo desde la filosofía, es como un estado de suspensión del juicio, ¿no? Y para mí tiene como cierta relación porque pues Freud toma de ahí como para pensar la atención flotante, ¿no? Pero bueno, esta suspensión del juicio, eh, pues todos los juicios son imperativos culturales, ¿no? O sea, son como modos de ser del sujeto y es interesante porque el psicoanálisis también apostaría de alguna manera o busca, eh, propicia que el sujeto se pueda separar de alguna manera de esos modos de ser culturales, que, que de hecho de ahí es de donde viene el malestar, ¿no? Hay un texto de Freud que se llama El malestar en la cultura, y precisamente el psicoanálisis, uno de sus principales objetivos sería que el sujeto pueda separarse de alguna manera con esos modos de ser culturales que desde Lacan se llamarían como de estos discursos del amo, ¿no? O como ese significante amo que de alguna manera hace que el sujeto pues se comporte de cierta manera de acuerdo a las normas sociales, ¿no? Y que eso de alguna manera provoca cierto sufrimiento. En otros no, pero eso pues no viene en análisis, obviamente. Eh, y sí, yo también escuché, bueno, creo que esto es algo que todos hemos escuchado de alguna manera, ¿no? De que está esta crítica de que el psicoanálisis pues tiene que ser como, bueno, que es algo frío, ¿no? O que el analista estaría como muy alejado de los sentimientos de la persona, que no sería cálido, ¿no? Como retomando esa expresión que tú utilizas. Eh, pero en realidad, al menos partiendo desde Freud, el psicoanálisis tiene mucho que ver con el amor. O sea, la transferencia es un lazo amoroso, ¿no? Incluso Gloria Lev, que es una psicoanalista, ella propone que es una cura al calor de la chimenea, ¿no? Como trabajando este caso de Anna Ockenbreuer. Pero, y Freud lo advirtió, ¿no? Que el analista trabaja con el amor, y hay un texto que se llama, ¿no? Sobre el amor de transferencia, puntualizaciones sobre el amor de transferencia, y más bien pienso que la crítica va, o al menos estos comentarios que pronto, pues sí se escuchan, es que tiene que ver con los afectos, ¿no? Eh, Hay una crítica, de hecho, de un psicoanalista que se llama André Green, y hace precisamente esta crítica a Lacan sobre los afectos, ¿no? Porque Green dice, bueno, está muy bien lo que propones, pero ¿por qué no le prestas atención a los afectos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el lugar que tú le das a las emociones, a los estados de ánimo del paciente o del analizante? Y eso es algo muy interesante, ¿no? Porque Lacan responde que los afectos son significantes. Bueno, aclarando, el único afecto que no engaña, por así decirlo, tiene que ver con la angustia. Es un afecto que no miente y que está ahí como un indicador precisamente del síntoma. Pero Lacan va a decir que todos los demás afectos son significantes, es decir, la felicidad, la tristeza, la ira, el desánimo, en tanto que son significantes, pueden significar cualquier otra cosa distinta. Es decir, en psicoanálisis, si un paciente llega y dice, ay, es que me siento triste por tal situación, pues un analista lacaniano, pues no diría, ay, bueno, vamos a trabajar con tu tristeza, ¿no? Sino que más bien es como, no sé si lo dijo Irwin o Ranferi, pero hacen cierta interpelación, es decir, abren una interrogación
en esa tristeza, por así decirlo. No es que el analista, o al menos yo así lo veo, no es que el analista esté completamente alejado de las problemáticas o del estado de ánimo de ese paciente, sino que más bien está consciente o está advertido, más bien, que atrás de a lo mejor de esa tristeza o de esa felicidad o de esa ira, se aloja otra cosa y que tiene que ver con una verdad histórica y que tiene que ver con el deseo, ¿no? Con una verdad histórica, que es la verdad del deseo inconsciente, y que por lo tanto, atrás de esas emociones y de esos sentimientos, hay otra cosa. Es decir, hay un saber que no se sabe, utilizando esta expresión, ¿no? Por eso es que no se le presta de alguna manera esta como atención a los estados de ánimo, porque de alguna manera son cambiantes, porque pueden significar otra cosa, ¿no? Esto desde lo que propone Lacan, ¿no? Y por eso no es que no se trabaje con eso, sino que más bien el analista sí aloja, hace lugar a esos afectos, pero no se queda ahí, ¿no? Es decir, no, la intervención no va como enfocada hacia precisamente a que el paciente, pues que llegó triste, se sienta feliz, ¿no? Porque incluso la felicidad en psicoanálisis es todo un tema, ¿no? Que, que ya daría como para otra charla, ¿no? Pero la felicidad en psicoanálisis es problemática porque el sujeto, y volviendo al tema del malestar en la cultura, ¿no? El sujeto buscaría de alguna manera alcanzar la felicidad. Y como la felicidad de alguna manera es pasajera o no es absoluta, en términos como hegelianos, pues no se puede alcanzar y por eso la gente sufre, ¿no? Como por este imperativo de alcanzar como la felicidad y no estar tristes y cosas así. Entonces, sí, pienso, o no sé tú qué opines, Ranferi o Irwin, que más bien va por ese lado, ¿no? No es que el analista sea una persona así como fría, como a veces se piensa, porque sí los hay, ¿no? O sea, creo que todos conocemos psicoanalistas así, ¿no? Que incluso pues ni siquiera dan la mano, no saludan, porque piensan precisamente que eso, pues, va de alguna manera a perturbar la transferencia, ¿no? Es una propuesta como muy ortodoxa, muy de la IPA, ¿no? Porque ni Freud era así, o sea, entonces pienso que más bien va por ese lado, ¿no? O sea, el analista, al menos desde la orientación lacaniana, alberga los afectos, alberga las emociones, les da lugar, pero no se queda ahí, ¿no? Precisamente porque las emociones y los afectos son significantes. Y, y bueno, para las personas que nos están escuchando, ¿no? El psicoanálisis trabaja con estos significantes, articulándolos con otros significantes, y cuando ese significante se articula con otro significante, entonces cambia el sentido. Entonces el sujeto puede entrar en análisis, por ejemplo, súper feliz, y puede terminar muy mal, ¿no? Como decía Irwin, sintiéndose una mierda. O viceversa, ¿no? La persona puede entrar sintiéndose una mierda y puede salir de la sesión súper feliz, ¿no? O confundida o triste. Pero es parte de lo que se produce, ¿no? Es pienso que eso es lo importante, ¿no? Como no quedarse ahí porque hay un saber que está presto de alguna manera a producirse ahí, a producirse en ese sentimiento de malestar, de enojo, de ira, etcétera. Pero bueno, no sé cómo no lo vean ustedes. Sí, pienso que precisamente va en las distintas corrientes, mucho desde qué autor se esté leyendo, incluso quién te esté, pues ahora sí que enseñando dicha corriente. Por lo menos en mi experiencia, y es la razón por la cual a mí no me gusta el psicoanálisis, es porque precisamente el docente que me tocó me enseñara corriente psicoanalista es un docente que se quedaba mucho en este lugar del supuesto saber. Y desde este supuesto saber, más rígido, perdón, se me fue ahorita la palabra que se está frayendo.
como esta imagen que se les da a quienes se apegan más a una corriente psicoanalista rígida, donde son, de hecho me acordé ahorita de alguien, llegan a decir que son siendo psicoanalistas, y cito a esta persona, desesperante, porque siendo psicoanalistas pueden ser un Dios que todo lo sabe y todo lo puede. Y de repente pensarlo así, sí me causa un poco de conflicto y miedo, porque pienso, va a ser con ese tipo de intervención, que de repente también es lo que se llega a, es el discurso bajo el cual se coloca el coaching. No digo que la corriente psicoanalista sea así el coaching, no, por favor, que no se me entiendes, sino que de repente pues está esta postura rígida por parte de, pues, de docentes, pero también hay quienes ponen una lectura más amena, más humana frente a la corriente psicoanalista, por lo menos a mí me tocó una mirada más amable de esta corriente, hasta que, bueno, conocí a Erwin y a otra amiga y colega muy querida que conocí en el trabajo. De hecho, Erwin también lo conoce. Y me explicaron de una manera muy distinta a esta corriente. Y dije, bueno, entonces puedo empezar y entiendo el por qué desde pues la corriente humanista se retoman algunas cosas pues del psicoanálisis, que era lo que mencionaba pues casi al inicio. Eh, pero sí se busca como dar una lectura un tanto distinta, por ejemplo, en la cuestión del inconsciente que hablaba Ram, y que también en algún momento he hablado con Irwin. Lo que yo le compartí a Irwin es que por lo menos desde la corriente humanista esta cuestión del inconsciente se deja un tanto de lado. ¿Por qué? Porque es más colocar tal vez esta potencialidad o este poder de hacer algo frente a lo que está sucediendo, y que de repente tal vez al colocar la palabra inconsciente se le dice a la persona, no sé, tú no tienes por qué hacerte responsable de tu proceso, sino que más bien es precisamente hacerte responsable de tu proceso y mm, ir buscando un cambio a través de este acompañamiento. Y que bueno, hace ratito se me pasó hacer compartir una referencia que hace ya un buen rato un docente bastante querido nos compartió frente a esta cuestión del acompañamiento, y nos lo colocó de una imagen muy bonita y entendible. Pasó a dos compañeras, una era la acompañante y la otra la acompañada. A la acompañante le pidió que se pusiera enfrente de la acompañada y nos preguntó, ¿qué ven ahí? No, pues alguien a quien seguir. Ok. Movió que era como la figura del acompañante detrás del acompañado. Y le dijo al acompañante, quiero que la vayas empujando. Nos preguntó, ¿y ahora qué ven? La respuesta fue, pues alguien que te está empujando, que te está llevando a donde quiere que tú, esa persona, quiere que vaya la persona de enfrente. Ok. Tomó a la que era la acompañante de la mano y las puso a la par. ¿Qué ven? Y de repente la imagen que se colocaba ahí era pues bastante distinta, porque iban caminando a la par, no en un lugar de jerarquía tal vez, donde una sabe más que el otro, sino se van pues acompañando en ese proceso. Y nos dijo, esa es precisamente la labor de quien acompaña. No sé más, no sé menos, no te voy a decir qué hacer, no te voy a decir que hagas lo que yo haría. Te acompaño en el proceso. Y si en ese proceso toca sostener, toca hacer algo frente a esto, es una acción inmediata.
más nunca guiando, nunca diciéndote, nunca forzando. Y creo que es lo importante en un espacio de intervención, o por lo menos a mí el ejemplo que nos puso este docente fue, claro, fue bastante funcional y les digo, se me hizo la imagen pues bastante bonita porque creo que te deja bien en claro cuál es tu labor como acompañante. Digo, colocándolo en ese ejemplo, cuál es la labor en el espacio de intervención. Y bueno, también otra cosa que de repente se llega a olvidar y que hablaba con esta colega, eh, yo le compartía que por lo menos a mí no me gusta del todo la corriente psicoanalista precisamente de esto que decía, que se colocan mucho en un lugar de supuesto saber, incluso hasta como en conversaciones coloquiales. Y ella lo que me compartía era, mira, lo que a mí me han dicho en la maestría es que cualquier análisis fuera del espacio de intervención es violencia. Y de repente creo que también ahí es como ir cuidando nuestros discursos y creo que tiene bastante razón pues lo que me decía mi amiga colega, mucho psicóloga también feminista, eh, y me gustó, no sé. eh, sí, creo que es eso. No sé ustedes qué piensen, qué podrían como aportar o tal vez clarificar algo de lo que estoy diciendo, no sé. Sí, igual y se me fue como algo. Bueno, pues es bastante lo que se ve aquí implicado, lo que se debe tomar en cuenta y bueno, también lo que han comentado ustedes, ¿no? Son bastantes cosas, son bastantes cuestiones. Eh, pues bueno, quisiera empezar como y considero yo pues ya mi último comentario. Em, Primero que nada, pues mencionando la cuestión de que en sí, pues el acompañamiento, bueno, esta parte, ¿no? Como de estar ahí presente o de hacer este acto como de presencia, que no implica como una guía dogmática, por sí misma, pues es bastante, ¿no? Lo decía hace un momento, creo, en mi primer comentario, este, esta respuesta a modo como de chiste, como de broma, de ¿cómo se dice? El psicoanalista es como una especie de espejito, ¿no? Em, y que bueno, de alguna manera, pues sí, lo que uno tiene, la función que uno tiene, pues no es de guiar, es de acompañar y de devolver ese mensaje que te dan, ¿no? Pero señalando esas implicaciones que tiene, tal vez, haciendo esas pequeñas puntualizaciones, ¿no? Había escuchado alguna vez también que alguien refería al psicoanálisis como la clínica del detalle, que lo importante son justamente esos pequeños puntos, esas pequeñas consistencias dentro del propio discurso que permiten llevar a cabo un trabajo, que permiten elaborar algo, ¿no? Em, y que bueno, mucho tiene que ver justamente con esta parte en la que se trata de devolver ese mensaje del paciente, se trata de devolver ese contenido que está ahí en ese discurso. Em, y, y bueno, la experiencia en sí de lo terapéutico, pues es muchas veces eso, la devolución de un mensaje, la devolución, el cuestionamiento de un mensaje, el cuestionamiento de una posición en la que nos encontramos, incluso dentro de la cual nos asumimos como de manera muy, muy rígida, em, como si no pudiéramos movernos, ¿no? Como si no pudiéramos salirnos de esos lugares en los que de pronto se nos encasilla o nosotros mismos nos encasillamos. Y que bueno, se trata más de las veces, pues justo de esto, ¿no? De movernos de ese lugar. Y bueno, con lo que mencionaba Efra hace un rato, me vino justamente a la memoria ciertos detalles o ciertos comentarios o ciertas, digámoslo así, tal vez enseñanzas que algunos docentes han dado, ¿no? En cuanto a esta parte de cómo llevar a cabo la práctica, ¿no? Em, de cómo llevar decir necesario justamente esta rigidez, ¿no? Esta austro comportamiento, no sé cómo decirlo,
en el que pues no hay ahí una implicación, no hay una, digámoslo, una interacción en el sentido de que le devolvamos algún, pues, alguna emoción o algo al paciente, ¿no? Como terapeutas o como analistas. Em, Recuerdo el comentario de una docente, ¿no? Que decía, pues, si el paciente te cuenta un chiste, no te vas a reír. O sea, si te causa gracia, no te vas a reír. Pues, y ella decía, pues, no tiene nada de malo. O sea, seguimos siendo ahí un humano, ¿no? Una persona que se implica con cierta función o con cierto, pues, ¿cómo decirlo? Con cierta función, sí, con cierto papel a desempeñar, pero a final de cuentas se sigue siendo humano, ¿no? Que lo único que no tendría que tener espacio dentro de el consultorio sería un juicio, ¿no? Y sobre todo juicios que se basen a través de nuestra propia moral, ¿no? Que el paciente te llegue a contar algo y decirle, no, es que está mal, no debes consumir alcohol o no debes fumar, o no sé, cuestiones de, pues es que está mal que pienses en abortar o está mal que vayas a misa todos los domingos porque Dios no existe, ¿no? Este tipo de cuestiones pues ya tienen que ver más bien con la posición personal de uno y eso sí interfiere de alguna manera porque volvemos a lo mismo, ¿no? Tratar como de devolver un mensaje, no devolver un mensaje, sino más bien de dar uno, en un sentido como más, pues esto está bien y esto está mal. Ajá. Em, Dentro incluso de esta cuestión del paciente, ¿no? Que llega con la intención de recibir algo del analista, ¿no? Más bien la cuestión ahí es devolver eso, ¿no? ¿Y tú por qué quieres recibir algo, ¿no? ¿Tú por qué buscas aquí esa solución? Claro que, pues, obviamente, ¿no? El paciente llega al consultorio porque pretende encontrar ahí en ese espacio o con este especialista, con este reconocido terapeuta, perdón, recomendado por quién sabe cuántas personas, pues esa solución o eso que le falta. Pero ahí la cuestión es, bueno, cuestionar esta parte, ¿no? Em, que es algo que incluso viene desde Freud. La transferencia no es más que una sugestión, decía en la conferencia, creo que es la 32. La transferencia no es más que una sugestión, sin embargo, lo que hace que esa sugestión se convierta en un proceso psicoanalítico es justamente cuestionar la transferencia, ¿no? ¿Por qué piensas que yo puedo darte la solución? ¿Por qué piensas que yo puedo ayudarte? ¿Por qué piensas que yo tengo eso que te falta? Ujú. ¿Qué te hace ponerme en esa posición o en esa situación? ¿No? ¿Por qué lo buscas en mí? Em, Son muchos cuestionamientos. A mi parecer es más una terapéutica, un proceso en el que se trata de aperturar preguntas, tal vez incluso más que encontrar las respuestas. Pero aperturar la pregunta nos permite justamente poder tal vez incluso abordar una respuesta. Y, y bueno, creo que como último comentario, pues dejaré eso sobre la mesa, ¿no? Una terapéutica es un espacio para hacer preguntas. ¿Se pueden elaborar respuestas? Claro que sí. Al final de cuentas, pues una pregunta sin una respuesta creo que también es algo bastante triste. Pero hay preguntas tal vez que no tendrán respuestas, ¿no? Como aquello de qué es lo que realmente deseo o qué es eso que me falta. Tal vez nunca voy a saber incluso qué es eso que me falta, pero al menos sé que soy consciente de esa falta. Y eso en algo tal vez también puede ayudar. Sí, bueno, ya, también como comentario final, rapidito. Este, sí, por ejemplo, bueno, esto que mencionas, Ale, pues bueno, no puede ser como que qué mala fama, ¿no? De el psicoanálisis. Pero, pues bueno, o sea, hay gente que así, ¿no? Postula pues la teoría, que así es como que encuentra, ¿no? Cómo hacer su clínica. Y pues por eso es lo que, bueno, ¿no? Aquí como le imito mucho y digo como, pues bueno, ¿no? También hay que abrirse al debate y ponerse a dudar, ¿no? De todo eso, porque si no, pues nos quedamos simplemente, pues con esa noción, ¿no? Bueno, me refiero a este maestro que se queda, ¿no? Con una sola noción del psicoanálisis es esto y también es lo que ahorita podemos decir, ¿no? No, no, es que el psicoanálisis es otra cosa, pero más bien aquí es como de que, pues bueno, no es que uno sea y el otro no lo sea menos, así, sino que de nuevo, ¿no? Hay diferentes paradigmas, diferentes maneras de abordarlo y que por eso me parece que hay que tener como que una teoría lo suficientemente, bueno, sólida, sostenida ahí
pero también abiertos, ¿no? Esa posibilidad de poder continuarla, ¿no? De seguir expandiéndola, pues dependiendo de las problemáticas que ahí salen, ¿no? Porque justamente, pues desde la cáncer trabajaría con la doxa ignorancia, ¿no? O sea, uno no le pondría un saber a su paciente, ¿no? Este sujeto al que se le supone un saber, uno no se pone en ese lugar, ¿no? Por eso justamente es de que uno no es el que sabe del sujeto, que es como de que no, no, porque justamente si lo ven ahí, pues así como lo mencionas, pues sí, ¿no? Tiene este parecido con el coaching, pero justamente, bueno, desde mi entender, estos no serían los presupuestos de psicoanálisis, sino de alguien que, pues bueno, ¿no? Como que quiere ser él el que sabe, ¿no? Que justamente aquí es como de lo que podemos preguntarle, ¿no? Digamos al maestro, ¿no? ¿Por qué quieres ser tú el que lo sabe todo, ¿no? O sea, ¿por qué tu paciente no tendría un saber, ¿no? ¿Por qué no habría otras maneras de ponerlo, ¿no? Lo cual sería como, pues interesante, ¿no? Checarlo, pero también pensar, ¿no? O sea, como de que igual y no solo desde esta línea psicoanalítica, pero puede haber otras líneas, ¿no? De hay quienes piensen de esta manera, quienes hagan todo así, porque también, ¿no? Pasa como con corrientes, pues de carácter, pues otras corrientes de carácter científico, ¿no? Que puede ser igual, ¿no? Neurociencias, así, por ejemplo, bueno, luego, como les he comentado en otras ocasiones, ¿no? He visto así comentarios, ¿no? De neurocientíficos diciendo que prácticamente el psicólogo ya ni debería de existir, que es una praxis antigua que se mantiene por tradición. ¿Por qué? Pues porque todo se puede resolver con la pastilla, ¿no? Lo cual pues obviamente está súper criticado el hecho de simplemente darle un estatuto, digamos, orgánico o químico, pues a los temas de salud mental, ¿no? Y pues obviamente, pues bueno, no es que no hay como que tenga un lugar, ¿no? O sea, como que la farmacología pues en algunos trastornos, ¿no? No estoy diciendo que no, pero más bien la problemática ahí es decir que es lo único, ¿no? Que es lo único que sirve y que es lo único que va a servir después, porque pues vemos que hay muchas problemáticas, ¿no? De orden social, de cosas así, donde pues simplemente te quedas como que pues se rompe, ¿no? Mucho la verdad de que, pues qué es lo orgánico, qué no lo es. Y justamente pues estas teorías pues sirven para pues trabajar, ¿no? Digamos, puede que en algún momento idílico se descubra y pues bueno, ¿no? Pues qué bueno si se hace, pero pues por el momento no. Pero igual hay padecientes que llegan y que quieren resolver estas problemáticas, pues no podemos decirle pues vuelva en 20, 30 años para que ya llegue una pastilla que lo cure, ¿no? Pues, ¿no? Ahí te llega y pues bueno, ¿qué es lo que haces, no? Y sí, justamente a mi entender, pues desde la campo pues sí, ¿no? Obviamente al final habría esta caída, de hecho por lo menos hay una caída del sujeto supuesto al saber. No es como que uno lo mantiene y uno le dice como que todo esto tú tienes así, porque pues es como, puede ser una crítica válida, ¿no? Luego al psicoanálisis de que, pues bueno, ¿no? La interpretación, pero siempre la interpretación tiene que estar dada bajo, pues, un fundamento, ¿no? Bien lo mencionaba Efra, pues se formaliza, ¿no? O sea, hasta el síntoma, o sea, cuando llega el paciente, pues puede estar sintiéndose algo, pero justamente lo que se hace ahí, pues es una intervención para formalizar qué es lo que sucede, ¿no? Encontrar ahí el sujeto como tema, pues asunto de lo que ahí sucede y justamente, ¿no? Hacer un trabajo a partir de eso, pero sin olvidar como que, pues bueno, no es una hipótesis con la que nosotros trabajamos y con la que nosotros hacemos, y hay otras, ¿no? Que lo trabajan de diferente manera, si lo trabajan mejor o peor, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que revisar y así, que son cosas difíciles de hacer, pero de todas maneras, bueno, ¿no? Creo que estos espacios de diálogo sirven, ¿no? Para justamente, ¿no? Ahorita como mencionabas, ¿no? Pues, porque pasa, ¿no? También conocí, ¿no? Hacía algún que otro profe que también mantenía esto como que decía, ¿no? Como de que no sé qué tiene el psicoanálisis que nos hace, ay, pues un poquito narcisistas y no sé qué, y era como que, no, pues a ti, ¿no? O sea, tú eres así, ¿no? Pero así como checándose como que esa es la teoría la que te vuelve así, porque pues así es esto, pues es su entendimiento, ¿no? Pero creo que está bueno eso porque justamente, ¿no? Vemos otra manera de, pues, de entender, ¿no? Estos fenómenos y desde también otras corrientes, ¿no? Lo cual siempre es bienvenido y es muy bueno. Y pues bueno, ¿no? Supongo que también, aunque aquí habemos tres que le damos a psicoanálisis, pues también entre nosotros luego tenemos nuestras diferencias, ¿no? Por ejemplo, otros con los que concordamos, pero pues bueno, ¿no? El debate también sirve para esto, ¿no? Para que se nos cuestione también aquí, ¿no? Como de que, a ver, dijiste eso, pero pues también, ¿por qué? ¿Desde dónde? Sí, sí, sí. Pues sin malondismo, ¿no? Sino que simplemente como que, bueno, ¿no? Es interesante saberlo. Pues bueno, ¿no? Creo que son estos temas que son complejos, pero el hacer una aproximación, aunque sea chiquita, pues nos ayuda, ¿no? A ejercer mejor también esta disciplina, ¿no? Y bueno, sería todo. Sí, yo también igual comparto lo que mencionaba Ram.
Me estaba buscando ahorita una cita nada más para, antes de, bueno, de concluir ya con mi participación, a propósito del sujeto supuesto saber, para aclararlo, porque hay una lectura, y Ranferi me va a entender, ¿no? Hay una lectura muy freudiana del sujeto supuesto saber. Y el sujeto supuesto saber no lo propuso Freud, sino más bien Lacan. Y es que el supuesto de ese sujeto supuesto saber, el supuesto no recae en el saber, recae en el sujeto. Es decir, lo que Lacan más bien problematiza con el sujeto supuesto saber es que hay un paciente que supone un sujeto, es decir, un analista, al saber del inconsciente. Y ese es más bien sería como sujeto supuesto guión saber. Y eso es algo como que se confunde mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, en Freud, una lectura muy freudiana sería, bueno, es que el sujeto supuesto saber es que yo le supongo un saber al analista, pero él en realidad no sabe nada, porque el quien sabe, pues es uno mismo, ¿no? Y lo que Lacan va a decir es que no, o sea, que el saber no está ni en el sujeto ni en el analista, sino en lo que se produce en esa relación, ¿no? Que tiene que ver con el otro, que el saber tendría que estar más bien como del lado de ese otro, con U mayúscula, que bueno, ese es otro tema que, que no vamos a entrar porque está bastante complejo, pero sí lo importante que yo quería resaltar es que el saber no está del lado del analista, ¿no? O sea, el analista más bien llega propiciando, como mencionaba Irwin, eh, que el sujeto se haga preguntas, que se cuestione, y a partir de eso, que se pueda construir de alguna manera un saber que aparte es no todo, porque no hay un saber absoluto. Hay trozos, ¿no? Como de ese saber que sirven de alguna manera como para que el sujeto pueda construir algo, no un saber absoluto acabado, sino más bien lo que cuenta no es el saber que se puede extraer la ganancia, sino la construcción que se hace. Y es como la construcción que el sujeto hace de esa problemática, cómo la explica, cómo la simboliza, cómo la logra de alguna manera historizar. ¿Sí? Entonces, eso es algo que a mí me gusta mucho que propone Lacan en el seminario, en el escrito que se llama Función y campo de la palabra y del lenguaje. Él habla de que es un ejercicio de historización. Entonces, sí, es lamentable, ¿no? Ese ejemplo que ponía Ale, ¿no? De que el analista se piensa a veces que tiene el saber, ¿no? Y eso no es verdad, al contrario. Me parece que esa es una posición completamente alejada tanto de Freud como de Lacan, ¿no? Entonces, para las personas que nos están escuchando, pues sí, aclarar que el analista no está del lado del saber, sino que más bien apuesta a que se produzca un saber y que el sujeto pueda de alguna manera construir lo que le pasa, construir algo distinto, ¿no? Es decir, que si un sujeto entra con un padecimiento, con un malestar, que pueda construir algo alrededor de ese padecimiento y que de alguna manera pueda pasar a otra cosa, ¿no? Eso es en un primer momento, ¿no? Lacan después, a lo largo de su enseñanza, va a cambiar la orientación y va a decir otras cosas. Pero bueno, nada más quería cerrar mi participación con ese comentario. Y a propósito, como señalar, ¿no? Que no hay que mezclar como teorías, que el sujeto supuesto saber no tiene que ver con la concepción freudiana, por ejemplo, del saber que se le supone al analista, sino que más bien tiene que ver con otra cosa bien distinta que propone Lacan, ¿no? Eso es mi comentario y igual con eso cierro mi participación. Bueno, creo que se hizo un diálogo pues bastante interesante de todo lo que se fue como colocando aquí, que se fue como pues al frente. Eh, y bueno, esperemos les haya gustado, les hayamos dejado pues algo en que pensar. Y bueno, por el momento nos despedimos. Que estén bien. Charlacanitos, charlacanitas, charlacanites. Hasta luego.